Continuamos en directo en Contigo Cantabria, 5 minutos pasan de la 1 en punto del mediodía y nueva tertulia en el programa. Esta semana en concreto lo vamos a dedicar al gran arte de comunicar y para mi gusto con dos grandiosos comunicadores como son Sergio Sainz, muy buenos días. Hola Lucía, ¿qué tal? Y Mónica Bóveda, muy buenos días. Bienvenidos los dos a Contigo Cantabria para hablar, yo creo que de una de nuestras pasiones, como es la comunicación, ¿no os parece? Bueno, yo creo que a los tres nos une. Somos en este caso un buen ejemplo, ¿no? Y además me gusta porque reproducimos este sofá de hace unas semanas, ¿Sí? que Mónica fue nuestra invitada en distancias cortas, hablando de algo, eso que precisamente, que lo que no se nos puede olvidar es que todos comunicamos. Sí, de una manera u otra, pero no todos solo lo comunicadores, ¿no? Que Eso todos es. comunicamos. Eso es, yo lo que suelo decir es que lo que no se comunica no existe. Es verdad, ¿no? es verdad. Para vosotros, ¿cuáles son las claves para una buena comunicación? Vale, las claves, a ver, yo siempre, es lo que transmito siempre a mis alumnos, es que las claves son el saber hacer un buen discurso con 50% de emoción y 50% de lógica, y el saber combinar esos dos tipos de recursos. Entonces, para mí un buen discurso tiene que tener esas dos combinaciones y tendría que ir en el discurso lógica y emoción, lógica y emoción. Para mí, ese sería mi punto de vista de cómo hacer un buen discurso. Eso pensando en discurso, ¿no? que es importante, y ahora que estamos en época de pasar o haber pasado por ellos, pero yo creo que en general a la hora de comunicar es fundamental traspasar quién tú eres, porque si de alguna manera te pones capas o intentas falsear incluso hasta sentimientos, porque todos tenemos días buenos, días malos, y que eso se note, incluso yo creo que es hasta normal a la hora de hacerlo de manera profesional incluso o de una manera personal, cuando tenemos pues, cualquier contacto con una persona. El hecho de ser transparentes es importante, pero sí que si vamos a pensar en trasladar pues incluso un punto de vista o pues comunicar cualquier tipo de historia que necesitemos, también hay que articular en nuestra cabeza pues quizá unas palabras clave que para mí siempre son fundamentales, y lo recuerdo que yo eso lo aprendí mucho en la universidad y a mí me quedó como muy claro. Porque yo soy una persona que me gusta, por ejemplo, mucho improvisar, pero claro, para improvisar tienes que tener una buena base, que quizás si no luego podemos hablar de ello, pero que esa base, por ejemplo, tú tienes que tener esas, por ejemplo, palabras clave que a ti te sean como un resorte al que aferrarte a la hora de informar o de dar discursos o mensajes claros, y entonces es importante que lo tengamos eso muy en cuenta. Los dos hacéis referencia al discurso y precisamente en esta tertulia todos los telespectadores entre nosotros vamos a comentar dos discursos concretos. El primero de ellos vamos a ver ese debut de la princesa Leonor dando su primer discurso en los premios Princesa de Asturias, un discurso para mi gusto y adelanto magnífico para una niña de 14 años, así que si les parece vemos una primera parte y comentamos. Majestades, autoridades, patronos y miembros de los jurados, señoras y señores, queridos premiados, hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz. Mis padres siempre nos han hablado, a mi hermana, la infanta Sofía, y a mí, de Asturias, de su cultura, historia y tradiciones, también de su naturaleza, pero sobre todo nos han enseñado a querer y admirar a los asturianos. Estaba pensando ahora en todo lo que vivimos durante nuestra visita a Covadonga el año pasado. Asturias es también la tierra de mi madre, la reina, y yo llevo sangre asturiana. ¿Qué decir de este debut de la princesa? Yo creo que ahí esa curva que tú has descrito
Está muy bien expresada, ¿no? Sí, bueno, es un discurso para mí de sobresaliente. Yo, bueno, destacaría 3 cosas principales de cómo he visto a Leonor. Destacaría la serenidad, la naturalidad y el entusiasmo, ¿no? Son 3 cosas principales que veo en ella. Es una niña de 14 años que, bueno, tiene recursos, ¿no? Es decir, la han preparado para este momento, pero no deja de ser una niña que lo ha hecho un discurso muy profesional. Y se nota esa naturalidad, como además ella controla esas pausas. Es que para mí las pausas son clave, ¿verdad? ¿No? Al final ves ahí como pausas que están estudiadas, ¿no? Dramáticas, Digamos. de alguna manera dramáticas en el sentido positivo, pero es que hay mucha emoción en sus palabras, cómo dirige la mirada, en este caso a sus padres, a su abuela, especialmente, ¿no? Con una mención. Yo creo que es un reflejo también, yo creo que muy positivo para los jóvenes, ¿no? Para los más pequeños también de ver cómo se pueden trasladar, pues además, recordemos algo tan institucional ante tantas personas que evidentemente lleva una preparación muy importante detrás, pero el momento se tiene que dar, que esto es como todo. Yo siempre digo, tú también te tienes que poner aquí y los nervios están, te pueden jugar una mala pasada y ella incluso tiene algún pequeño lapsus que solventa súper rápido y dices, es que ni siquiera, ¿no? O sea, te quedas con ella y con la verdad, es que ves verdad en su discurso. Ves verdad, y luego otra de las cosas que ves es una de las cosas que has dicho tú al principio de esta tertulia, ¿no? Para ser un buen comunicador hay que ser auténtico y tienes que vivir lo que estás diciendo. Leonor estaba viviendo lo que estaba diciendo, es más, yo creo que ese discurso, no lo sé cómo se ha hecho, pero yo creo que lo habrá escrito ella y luego, pues bueno, se lo habrán revisado expertos, pero yo creo que el núcleo, el porqué, sale desde su corazón y eso lo transmite con esa serenidad, esa naturalidad. Ha mirado también muy bien al público, a sus en padres, todo momento. Eso es. Claro, es que evidentemente ella es como que el cargo manda, ¿no? Pero imaginamos a cualquiera de nosotros o cualquier chico joven preadolescente como ella en una situación así, claro, es difícil y con todas las miradas frente a un primer discurso institucional en sus premios. A mí me parece que ha conquistado a mucha gente y también, por ejemplo, ves la mirada hierática de su madre frente a su emoción y contrasta, ¿no? O sea, a mí por lo menos es una cosa que me contrasta mucho y esa sonrisa que al final también llega tanto, ¿no? Una sonrisa natural que sale desde dentro y luego aparte la serenidad también la transmite porque está, o sea, a ver, quieta, tiene un poder de presencia. A mí eso me sorprendió muchísimo, perdona que te interrumpa, Mónica, porque me fijé, ella cuando cogía sus papeles, es que no le temblaba el pulso, porque muchas veces, ¿no? A la hora de comunicar, cogemos un bolígrafo, inevitablemente puede verse cómo le están temblando los papeles. Es que está totalmente natural, pero totalmente tiesa. Claro, sí, por eso que al final lo importante es lo que decimos, que hay un trabajo detrás, pero ella ha sabido ejecutar muy bien eso, o sea, ha sabido llevar a la práctica. Ha sido muy profesional desde esa naturalidad que hablamos. Que quizá de otra manera igual lo hubiéramos visto más encorsetada, que lo hubiéramos entendido, quizás se hubiera criticado entre comillas, ¿no? Pero al final a mí me parece que todo el mundo, lo que ha llegado a la sociedad, es la magia que ha desprendido ella, ¿no? Magia, que realmente, tú lo has dicho. Incluso ese momento del abrazo cuando finaliza con la familia, ahí se ve esa magia y también se ve como, digamos, la normalidad de, evidentemente son cargos, tienen un peso siendo de la familia del rey y la casa real, pero son personas, incluso cuando abraza a su hermana especialmente, ¿no? Como ahí vemos ese gesto, gracias a nuestra compañera Cristina, ves ahí esa emoción dentro de la contención lógica que le requiere o se les pide a ellos. El protocolo, claro, evidentemente, pero ves también ese cariño, ¿no? Y es algo muy bonito. Transmite seguridad. Y bueno, y esta abuela, que para mí está entregada. Y la otra abuela también es ambas dos, Paloma Roca Solano, pero la reina emérita, esos planos son maravillosos. Pero hay que decir que la reina emérita, que yo creo que también, pues me ha parecido que supo ahí en todos los guiños estar, ambas aquí la vemos también,
está como muy completo, ¿no? Si os parece, vamos a seguir escuchando otro trocito, otro breve trocito de este discurso de la princesa Leonor. Quiero dar las gracias en especial a quienes crearon esta fundación hace casi 40 años y a todos los que cada día le dedican su trabajo, su inteligencia y su generosidad. Y claro, quiero felicitar a los premiados, los protagonistas de este acto. Thank you very much for coming. It's an honor to have you here. Gracias por fomentar la cultura y la ciencia, por impulsar la solidaridad, por mejorar la educación. Gracias por trabajar para preservar la naturaleza y reducir las injusticias, la discriminación, la pobreza y la enfermedad. Estamos aquí para rendiros homenaje. Vuestras obras nos recuerdan que hay millones de personas que piensan y actúan para que el mundo sea mejor. Pues una maravilla. es que ahí hemos visto la parte de la lógica, ¿eh? Sí. O sea, al principio ha sido emoción, ¿no? Por su primera intervención, ¿no? Y entonces ahora aquí ha metido, a ver, los datos, ¿no? Es decir, está en una entrega de premios, ha felicitado a los premiados, ¿no? Y ha metido esa parte, ¿no? De información, de lógica que le ha transmitido. Bueno, y con el inglés, que de verdad que es un... impresionante. La formación que, claro, están teniendo lógicamente en idiomas, el acento que tiene es totalmente bilingüe y además yo creo que ha ido dando ya discursos posteriores, me atrevería a decir que en alguno de los discursos últimos recientes ha hablado, bueno, en catalán, ha hablado en árabe, yo creo, y con una dicción, a ver, yo árabe no sé, pero me parecía maravilloso. Me gustaría preguntarte, Mónica, porque precisamente se veía aquí muy bien y es algo que a veces puede parecer, o que desde fuera como extraño, ella sí que está leyendo su discurso a veces, pero levanta la mirada. ¿No? Esa capacidad de ella no se pierde porque está concentrada, pero no pierde el contacto visual, que también es importante, haciendo esos mini gestos, ¿no? De acercamiento. Eso es, está muy bien leído el discurso, es decir, ella proyecta mucha seguridad, ¿por qué? Porque ha practicado muchísimo ese discurso, es más, estoy segura que lo podría hacer sin papeles, ¿no? Pero se ve que ella está viviendo lo que está diciendo, entonces, al leer un discurso, está en un sitio, una entrega de premios, ¿no? y tiene que leerlo, pero ella sabe perfectamente que hay que levantar la mirada antes de comenzar a leer esa frase y cuando la terminas. Otra de las cosas que me gustaría recalcar, es decir, se le ve muy natural en cuanto a cómo va vestida, ¿no? Ha cogido además el color azul, que el color azul lo que transmite es profesionalidad, transmite muchas cosas, pero una de las cosas es profesionalidad, y luego cómo va peinada también transmite esa naturalidad. Una de las cosas, o sea, yo por ejemplo, una de las cosas que a mi parecer se tendría que haber igual mejorado un poco, es decir, va muy natural, pero a veces me da la sensación de que ese pelo igual le tapa un poquito la mirada. Entonces, esta tendencia la estoy viendo porque en el congreso que estuve de imagen en Madrid, la presentadora, Paloma Lago, iba también con el pelo como va ahora mismo Leonor. Es una tendencia, pero hay que tener cuidado también con las tendencias de moda, porque a veces nos tapan esa mirada además de Leonor, que es una mirada que transmite maravillosa, entusiasmo, verdad. Entonces, yo le hubiese dado igual un poco más de potencia a esa mirada. Eso es interesante, ¿no? Recalcarlo, claro, porque... Y otra de las cosas que me gustaría también destacar del discurso, que está perfectamente, además tiene unos asesores, cuando da las gracias y dice, quería dar las gracias, yo, por ejemplo, eso lo hubiese cambiado y lo hubiese puesto de esta otra manera, es decir, no quiero darte las gracias, te doy las gracias. Claro, es como... Te doy las gracias a humanizarlo, ¿no? Sí. Bueno, esa pincelada, ¿no? Que está perfecto. Pero está claro que un discurso impecable. Y tenemos otro discurso para ver y valorar, que yo de hecho lo definiría como emoción. Para mi gusto, el discurso que dio el actor, bueno, premiado con el Goya Mejor Actor Revelación, Jesús Vidal. Vamos a escucharlo. Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza 3 palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias.
Emoción por los cuatro costados. Antes lo contábamos sin iniciar, que es verdad que es de estos discursos que te lo vuelves a ver y te emociona, porque yo creo que aquí no sabemos exactamente si él se lo tendría muy preparado o no. Claro. Pero yo creo que habla de él, habla de su persona, habla de su cercanía, ¿no? Y evidentemente a esa emoción también le une como el sentido del humor, que me parece que es algo muy bonito y que lo hacemos especial todavía. Y yo creo que es lo que hablamos, cuando las emociones son las que te narran, no es como que te dejas llevar, y ante un público como es el de los Goya, que a veces los discursos son más bien de por favor bajamos el micrófono porque queríamos escucharle, y yo creo que fue de verdad que algo que nos encogió el corazón a todos. Sí, yo justo cuando esto fue el año pasado, si no me equivoco, son los premios Goya 2009, esa misma semana le hicieron una entrevista, ¿no? Y entonces le preguntaron, pero este discurso estaba preparado, ¿no? Porque tú has dicho, ¿estará preparado o no preparado? Improvisa, como a ti te gusta improvisar. Y él dijo en la entrevista, yo tenía muy claro qué 3 cosas tenía que decir, pero a partir de ahí me dejé llevar. O sea, es decir, como tú bien has dicho, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a decir, pero de alguna manera tenemos que improvisar, nos tenemos que dejar llevar para vivirlo, ¿no? Y él ha sabido hacerlo perfectamente. Tenía claras esas 3 palabras, es más, hemos visto un trocito del discurso, pero luego seguiremos viendo que ahí se ha dejado llevar y se ha entregado. De hecho, en esas palabras clave, en esas ideas clave, lógicamente no podía faltar su familia, que la dejó para el final, pero no menos importante, y a la vez, efectivamente, no sé si pensado o no, pero dejó para el final lo que yo creo que de verdad nos encogió a todos el corazón. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias. Pues es que no puedes decir nada. No. Como dice él, pues le queremos todo. Es que me parece el mejor resumen, ¿no? Te quiero todo decir. Yo es que soy bastante partidario, y la verdad, bueno, la gente que me conoce, me considero una persona muy emocional, y creo que hay que decir las cosas. A veces nos cuesta, parece como que nos ponemos filtros y todos tenemos ahí como ciertos tabús a veces para mostrar las emociones, y creo que es importante el contar quiénes somos, y él lo hace con esa naturalidad, y él expresa a sus compañeros también de Campeones, que bueno, recordemos que ha sido pues todo un éxito, evidentemente, para muchos inesperado, pero al final no venía más que a contar pues una historia real que tenemos y que no podemos olvidarnos, y dar visibilidad a esas otras realidades que tenemos a nuestro alrededor. Pues esto es una demostración de cómo se puede hacer un buen discurso sin ser profesional, ¿no? Del sector, sin haber estudiado pues igual periodismo o comunicación. Es decir, somos buenos comunicadores cuando somos auténticos, tú lo has dicho desde el principio. A mí me ha puesto otra vez la carne de gallina. Ha utilizado mucho la emoción en la primera parte, ¿no? Ha resaltado esas 3 palabras que quería resaltar. Ahí refleja un poco la lógica, ¿no? Yo quería dar este mensaje. Y luego, pues a ver, me gustaría destacar como mejora cosas que he visto aquí, que las he visto, por ejemplo, que las ha hecho Leonor. Leonor, por ejemplo, cuando ella iba lanzando su discurso, la gente aplaudía y ella sabía esperar y hacer la pausa. Él, por ejemplo, él empezó a decir, la gente aplaudía, ¿no? Porque es que se venía arriba. No les dejaba quizá. Y él seguía hablando. Bueno, pues cosas que, ¿no? 2 cosas que hemos visto que se podrían llevar a este campo y aprender tenemos que aprender a controlar ese momento y disfrutar, aprender a disfrutar de esos aplausos que te está dando la gente. Es que abruma. Claro. Sí, es verdad eso, ¿eh? ¿No? A veces sí, a veces es como que te puede resultar raro, ¿no? Cuando estás ahí, pero
es que fue muy especial y fue muy de verdad, y es lo que decimos, y lo comentamos la otra vez contigo a través del Show de la Palabra, que haces una gran labor con los más jóvenes y con todos tus alumnos, con emprendedores y demás. Desde pequeños no nos educan a esto. Entonces dices, es tan importante porque nunca sabes en qué momento vas a necesitar hablar en público o incluso hablar delante de tu familia. Por ejemplo, para hacer un brindis navideño ahora, igual hay mucha gente que no sabría ni qué decir. Y las vergüenzas, las inseguridades que también hablábamos ese día, y que luego recuerdo que cuando terminamos el programa también hablábamos nosotros con Mónica, que nosotros, por nuestra profesión, ¿no? Efectivamente nos tenemos que dedicar a esto, pero que en ocasiones también comentamos que quizá nadie nos ha dado esas herramientas, como por ejemplo, hablábamos ahora de la princesa Leonor, ¿no? Que tiene una formación desde niña en esto por su, bueno, pues por su cargo, que efectivamente por familia le viene impuesto, pero que a nosotros en otras muchas ocasiones nadie te da esas herramientas para hacerlo. Nadie, eso es. Todos, ¿no? Somos buenos comunicadores, solamente lo que tenemos que hacer es practicar, practicar y practicar. Aquí hay dos ejemplos de dos personas que se enfrentan a un gran público su primera vez. Bueno, Leonor hizo una pequeña intervención en el año anterior, pero al final esta era su primera vez delante de un gran público, con cámaras. Entonces, a ver, que tiene mucho mérito estos dos discursos, que no son profesionales de la comunicación, que se han estado entrenando y que los dos transmiten seguridad y los dos han sido auténticos. Y esos son los ingredientes al final, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Porque es lo que decimos, que además a día de hoy que tenemos tantos impactos de tantos lados, cuando vemos cosas de estas es lo que de repente te despierta, ¿no? Aunque no entremos en política, ocurría en los debates electorales. Enseguida se veía cuando había candidatos que armaban un discurso o que quizás estaban dejando del lado de la confrontación e iban más a las ideas, iban más a proyectos, y yo creo que ahí conectaban más con los espectadores que cuando estaban a ciertas cosas que eran más efectistas que yo diría que de verdad de contenido, ¿no? Que era lo que buscamos. Entonces al final es eso, y lo que tú dices, miedos, vergüenzas, todos tenemos, ¿no? Y al final seguramente lo encontrarás muchas veces en tus talleres. Claro, porque el cerebro está creado para sobrevivir. Entonces tú cuando conoces a una persona y te enfrentas a un público que no conoces, al final lo que se está buscando es la confianza. Entonces la gente te está juzgando cuando sales, los primeros segundos te están juzgando. Entonces tú lo que tienes que hacer es centrarte en el mensaje que tienes que comunicar y olvidarte de ti. Que es difícil. Que es difícil, ¿no? Entonces, te tienes que olvidar y centrarte en el mensaje. Por eso en los talleres mis alumnos trabajan mucho el mensaje, el porqué, la evidencia. O sea, yo lo que quiero es que empiecen a vivir lo que quieren decir y que solamente se queden como Jesús Vidal. Yo tenía muy claro qué 3 palabras iba a decir o qué 3 cosas. Eso es lo que quiero que te quede claro y que tengas en un mensaje, pero cuando salgas al escenario, déjate llevar y vive lo que estás diciendo, como ha hecho Leonor y como ha hecho Jesús Vidal. Vive lo que estás diciendo y sé auténtico, ¿no? Pues sí, la autenticidad yo creo que es fundamental. Precisamente Mónica y yo venimos de estar estos días en EGCANT, en la Escuela de Juventud Emprendedora también en Mataleñas, con un curso de nuestros amigos de IGES Cantabria, y yo creo que ahí teníamos 2 buenos ejemplos de comunicadores, como son Rubén Pelayo Laera, que nos ha visitado varias veces, y Tatsu Hattori, porque son verdad. Esto es por poner un ejemplo así cercano, pero yo creo que todos tenemos en nuestra cabeza gente que nos comunica bien o que dices, a mí me llega, o por ejemplo igual hay gente que ve cierto informativo o cierto medio, o incluso cierto actor que te parece que lo hace, ¿no? Porque es verdad que vemos ahí, ¿no? Como esa forma de volcarse. Y vemos estilos diferentes, porque por ejemplo Rubén, su fuerte es el humor. O sea, con el humor llega a todo el público. O sea, si eres bueno en eso, aprovéchate y desarróllalo, porque yo, por ejemplo, el humor, pues para mí es algo que tengo que todavía que trabajar. Pero si sabes que es tu fuerte, ahí está. Y el fuerte de, yo digo Tatsu, no sé si lo pronuncio bien. Tatsu, bueno. Tatsu. Sí. El fuerte de Tatsu es la seguridad que desprende cuando habla. O sea, desprende seguridad por los 4 costados. Pero por eso que hay muchos ejemplos. ¿Cuál es un buen comunicador para ti? Lo tendría que pensar ahora mismo, ¿eh? Un buen comunicador para mí. Dito el tuyo, yo mientras lo pienso. Bueno, yo he de decir que de niño a mí me marcó muchísimo Jesús Hermida.
Me parecía una persona que aparecía en pantalla, precisamente, y tenía esa capacidad mágica de también, siendo efectista, porque él tenía, ¿no?, como un protocolo a la hora de, incluso, pues como querer llamar la atención, pero me parecía que lograba de alguna manera cautivar con la palabra y llevarte a territorios, y yo, para mí, es una de las personas que más me llenaron desde niño, de verle muy pequeño, pegado a la televisión, viendo sus programas, y decir, jolín, qué maravilla este hombre lo que consigue. Pues ¿Para ti, Mónica? Sí, pues a mí de pequeña, vamos un poco a la infancia y a la niñez. A ver, que hay grandes comunicadores actualmente. Sí, por supuesto. Yo, que soy riojana, yo todos los sábados por la mañana, cuando era pequeña, veía el programa de Sábado Badá, y ahí salía un dibujante que se llama Juan Ramón Sánchez, si no me equivoco, Juan Ramón Sánchez o José Ramón Sánchez. Cántabro. Cántabro. Sí. Y entonces José Ramón. Él comunicaba dibujando. O sea, a mí aquello me tenía ensimismada en la televisión. Padre de Daniel Sánchez Arévalo, autor de 17, la película. Hemos hablado de ella en el programa, sí, ¿verdad? Yo la he recomendado. Tú la has recomendado muchísimo, con Roberto, muchísimo. ¿no? Y de verdad que vean 17, porque sale Cantabria. Sí, aparte de eso. Y sale Oveja, que es un amor. Emoción. Es otro buen ejemplo de comunicar. Qué pena, ¿ves? Qué pena. Bueno, pero acabamos así, con una sonrisa. Y yo creo que para comunicar, sonreír es importante. Sí. A mí me cuesta mucho sonreír, pero cuando porque a veces sale nos espontáneo, ponemos muy serios, yo creo, ¿no? Y se nos olvidan factores de ese tipo, como ¿por qué tú eres una persona súper expresiva, sonriente? ¿Por qué no sonríes? Sí, o te cuesta esa sonrisa natural. Bueno, y lógicamente dependiendo del tema. Claro, hay muchos tipos de sonrisa, que eso tú lo sabes al final, y cada uno tiene que medir su sonrisa y cómo es que la sonrisa transmite. cambia el tono de voz. Yo este verano estuve haciendo un curso de doblaje y cambiaba totalmente si sonreías o estaba serio. Cambiaba mucho el tono. Seguiremos hablando de comunicación, dedicaremos más tertulias a este tema porque, como ven, da muchísimo de sí. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en Contigo Cantabria. Mónica, nos vemos muy pronto seguro. Sergio, nos vemos el lunes en las distancias cortas. Y nosotros hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.